Cuando los hermanos Wright hicieron su histórico primer vuelo en 1903, no podrían haber imaginado cuánto progresaría el avión en el siguiente siglo solo. El Wright Flyer, como se le conocía, podría ser descrito cruelmente como poco más que una cometa motorizada, pero iniciaría una revolución técnica que reduciría el mundo, permitiendo viajes globales en horas en lugar de meses. También, por supuesto, traería una destrucción inimaginable desde el cielo, ya que el avión fue diseñado para la guerra. Esta evolución de algo parecido a una curiosidad a un poder aéreo práctico solo se pudo lograr a través de la experimentación, pero por cada experimento que tuvo éxito, hubo cientos que fracasaron. Los grandes sueños de los planificadores militares en todo el mundo que simplemente se quedaron cortos. Estos son sus bienvenidos a Wars of the World. En los años 1930, mientras los países del mundo se rearmaban para la guerra, los diseños de los cazas experimentaban una revolución. Los biplanos de las 2 décadas anteriores estaban dando paso rápidamente a monoplanos más elegantes. Sin embargo, ambos tipos tenían sus fortalezas y sus defectos. Los biplanos, por ejemplo, eran mucho más ágiles a velocidades y altitudes más bajas y podían despegar en una distancia mucho más corta, mientras que los monoplanos eran significativamente más rápidos, poseían menos resistencia y también proporcionaban al piloto un campo de visión más amplio, algo vital para un caza. Ingenieros de todo el mundo se esforzaron por crear un avión que ofreciera las ventajas del monoplano sin sacrificar las ventajas del biplano, y uno de esos ingenieros fue el ingeniero soviético Vladimir Shevchenko. Su solución fue simple, en teoría, esencialmente diseñando un biplano, pero equipado con un mecanismo que elevaba el ala inferior hacia la superior, no muy diferente a los cazas X-Wing de las películas de Star Wars. Produciendo un modelo en 1939, las autoridades soviéticas estaban lo suficientemente interesadas para ordenar un prototipo, apodado el IS-1, de lo que era un caza polimórfico, lo que significa que tenía más de una forma. El prototipo IS-1 se completó en 1940 y voló por primera vez el 6 de noviembre de ese año. Las mitades exteriores de las alas inferiores se retraían horizontalmente en recesos en los servicios inferiores de las alas superiores, y la acción era realizada por un único actuador neumático montado verticalmente en el fuselaje. Para el papel de caza, el ala superior tenía provisiones para 4 ametralladoras, sincronizadas para disparar a través de la hélice. Las pruebas del avión fueron prometedoras, pero la velocidad del avión en configuración monoplano fue decepcionante, gracias en gran parte al peso del mecanismo para retraer las alas inferiores. Sin desanimarse, se propuso un segundo prototipo, que reemplazó el motor original con un motor M88 más nuevo, mientras que el fuselaje recibió algunas mejoras aerodinámicas moderadas. Lamentablemente, sin embargo, la invasión alemana de la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, hizo que los soviéticos redirigieran sus esfuerzos a tipos de aviones más convencionales, y el proyecto fue abandonado. Otros países han experimentado con diseños polimórficos, pero el IS-1 es lo más cerca que cualquiera llegó a un tipo operacional. Sin embargo, en los años 1960 y 70, los diseñadores de aviación tuvieron un breve coqueteo con alas de geometría variable que proporcionaban a los aviones un rango de rendimiento mucho más amplio que los tipos anteriores, que a menudo estaban adaptados para vuelos de alta o baja velocidad. En muchos aspectos, estos aviones de ala oscilante como los F-14 Tomcats fueron los sucesores espirituales del original caza polimórfico. En el mundo inmediatamente posterior a la guerra, los bombarderos permanecieron como la plataforma de armas estratégicas principal y armados con armas atómicas. Podían asestar golpes devastadores contra las ciudades enemigas para proporcionar una disuasión nuclear útil. El alcance de los bombarderos aumentó dramáticamente hasta donde aviones como el colosal Convair B-36 Peacemaker eran verdaderamente capaces de vuelo intercontinental. Pero esto presentó un problema para las tripulaciones de los bombarderos. Simplemente no había cazas de escolta con suficiente alcance para escoltarlos hasta sus objetivos y de regreso. Como demostró la Segunda Guerra Mundial, esto podría ser desastroso para los bombarderos. Por lo tanto, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos probó una solución novedosa: los cazas parásitos. Estos serían aviones de combate que se acoplarían a los bombarderos de alguna manera y los usarían para viajar hasta y desde el área objetivo,
solo separándose cuando fueran atacados por cazas enemigos. No era exactamente un concepto nuevo, con propuestas similares e incluso algunas pruebas realizadas por varios países antes del final de la Segunda Guerra Mundial, y con los Estados Unidos incluso desarrollando un caza parásito dedicado en el McDonnell XF-85 Goblin. Pero ahora que había bombas capaces de destruir países, había una verdadera sensación de urgencia por probarlo. Bajo el proyecto Tiptoe, se llevaron a cabo experimentos que involucraban un Boeing B-29 Super Fortress modificado, teniendo dos Republic F-8-4D Thunderjets que se enganchaban a las alas del bombardero, convirtiéndose esencialmente en extensiones de las puntas de las alas. Los F-84 luego apagaron sus motores para conservar su combustible, aunque los pilotos aún tenían que controlar sus aviones en unísono con los movimientos de los pilotos del bombardero, convirtiendo esto quizás en la máxima demostración de vuelo en formación. A medida que continuaba el programa de pruebas, se diseñó un sistema de control de vuelo automático que eliminaría la necesidad de que los pilotos de combate mantuvieran el control. Pero lamentablemente esto llevaría a un desastre. Cuando el 24 de abril de 1953 en el estado de Nueva York, un F-84 se volcó inmediatamente sobre el ala del B-29 después de activar los controles automáticos, provocando que ambos se estrellaran con la pérdida de los 5 miembros de la tripulación del bombardero y el piloto del F-84. A pesar de este contratiempo, la investigación para acoplar cazas en las puntas de las alas continuó, siendo el B-29 reemplazado en servicio por el impresionante B-36. Naturalmente, tenía sentido probar este gigante de un bombardero con sus propios cazas desmontables. Se realizaron con éxito varias conexiones bajo el proyecto TomTom, pero la turbulencia de las enormes alas del B-36 casi llevó a otro desastre, cuando el 23 de septiembre de 1956, un Republic reconocimiento fotográfico, 84F Thunder Flash, fue arrancado de la punta del ala del bombardero, aunque afortunadamente en esta ocasión, ambos aviones lograron aterrizar de manera segura. Sin embargo, esto fue la sentencia de muerte para el concepto, ya que se consideró simplemente demasiado peligroso. Sin embargo, ya se estaba desarrollando una alternativa prometedora, así como un nuevo concepto operativo en el que el B-36 llevaría en su lugar a cazas de ataque rápido armados con pequeñas bombas nucleares a un área objetivo. Lejos de su base, los parásitos se separarían y atacarían sus objetivos utilizando su pequeño tamaño y alta velocidad para evadir las defensas enemigas que diezmarían a un gran bombardero como el B-36. Habiendo destruido sus objetivos, los cazas parásitos regresarían a sus naves nodrizas para ser llevados a casa. Apodado Fighter Conveyor, abreviatura de Fighter Conveyor, un B-36 fue modificado con un mecanismo especial de trapecio en la bodega de bombas para capturar el F-84. Durante el vuelo, el parásito F-84 sería transportado semirrecesado en la bodega de bombas, permitiendo al piloto abandonar el caza, a diferencia del método de puntillas. Desafortunadamente, este arreglo también aumentaría la resistencia del bombardero, reduciendo su alcance hasta en un 10%. El primer enganche exitoso en vuelo tuvo lugar el 9 de enero de 1952. Y en los años venideros se exploró la totalidad del sobre de tales operaciones. Los modelos más antiguos de F-84 fueron eventualmente reemplazados por los más nuevos y capaces Republic F-80 y 4F Thunderstreaks, que venían con una variante dedicada al reconocimiento, lo que llevó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a adaptar el proyecto más hacia el papel de recolección de inteligencia. Habiendo ordenado que se modificaran 10 Reconnaissance Bomber 36D orientados al reconocimiento como naves nodrizas, las tareas operativas de Fighter Conveyor fueron llevadas a cabo por el 99º Ala de Reconocimiento Estratégico en la Fuerza Aérea de Fairchild en Washington, Shenandoah. Bajo condiciones operativas, los pilotos encontraron el proceso de enganche extremadamente desafiante y varios aviones resultaron dañados durante el proceso. Para abril de 1956, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había abandonado el concepto y el último vuelo, Fighter Conveyor, tuvo lugar el 27 de abril. Hubo numerosas propuestas similares presentadas en varias fuerzas aéreas desde los años 50, pero todas han permanecido como sueños fantasiosos. La aparición de cazas pesados de largo alcance junto con la revolución en el reabastecimiento de combustible en el aire hizo innecesario el concepto de tener un avión nodriza. Además, desde finales de los años 50 en adelante, incluso la importancia de los roles de escolta de bombarderos disminuyó a medida que los misiles balísticos intercontinentales
comenzaron a reemplazar a los bombarderos como el principal medio de entregar el Armagedón nuclear. El cazaparásito es la historia de una buena idea para los años 40 que simplemente ya no era necesaria para cuando finalmente comenzó en los años 50. Considera un avión de combate moderno como el Boeing FA-18E Super Hornet o el Eurofighter Typhoon con su desconcertante variedad de armamento colgado debajo de sus alas. Estos aviones son capaces de realizar una amplia variedad de misiones con varios tipos de armas. Pero una cosa que todas esas armas tienen en común es que son significativamente más pequeñas que su avión lanzador. Considera el proyecto de misiles alemán como comparación. A primera vista, puedes pensar que este es otro concepto de cazador parásito o que el pequeño cazador montado en la parte superior del bombardero es el misil. Pero no. De hecho, el bombardero es en sí mismo un misil gigante con el piloto volándolo hasta su objetivo en el cazador antes de separarse después de comenzar el ataque. El proyecto alemán de misiles o muérdago fue concebido inicialmente para ayudar al despliegue de planeadores de transporte de tropas, pero rápidamente se dio cuenta de que podían ser empleados en un papel más agresivo. Reemplazando los planeadores con bombarderos sin tripulación, con la cabina de la tripulación llena de cargas explosivas que pesaban casi 2 toneladas, los alemanes creían que el proyecto de misiles les otorgaría un arma de guerra de extraordinario poder. Con la carga conformada enfocando la energía explosiva hacia adelante sobre el objetivo, se esperaba que el misil pudiera penetrar hasta 7 metros de concreto reforzado, o cortar por la mitad los barcos de guerra más grandes. Los pilotos de misiles volando en el caza identificarían un objetivo, y luego, a una distancia de alrededor de 3 kilómetros, alinearían las 2 aeronaves y entrarían en un picado de 30 grados. Con lo que ahora es esencialmente un enorme misil aire-superficie bloqueado en el objetivo, el piloto separaría su caza y escaparía, dejando al bombardero volar hacia el final destructivo de lo que fue su único y último vuelo. El trabajo en los proyectos comenzó en 1942, basado en una propuesta de Siegfried Holzbauer, un ingeniero que trabajaba en la famosa compañía de aviones Junkers. Las pruebas fueron alentadoras, y para cuando los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, la Luftwaffe estaba lista para desatar la nueva arma en los barcos que apoyaban la cabeza de playa. Debe haber sido algo así como un shock para las tropas aliadas, aparentemente presenciar a las tripulaciones de bombarderos alemanes realizando ataques suicidas sin saber que nadie estaba a bordo. Sin embargo, a pesar de la confianza alemana en esta nueva Wunderwaffe, los resultados fueron decepcionantes. La superioridad aérea aliada era en este momento tan grande que los bombarderos convertidos en misiles fueron atacados en masa por Spitfires y Mustangs, y de los que sobrevivieron a su vuelo, rara vez alcanzaban su objetivo. Se desplegaron 250 misiles durante la guerra, pero tuvieron poco impacto, y las unidades que los operaban sufrieron grandes pérdidas. No había una combinación exacta de aviones utilizados, con varios bombarderos y cazas empleados para operaciones con misiles. Y para el final de la guerra, incluso se propusieron versiones propulsadas por jet, pero estas nunca se materializaron. La Alemania nazi caería, y el arma que pensaron que podría haberlo salvado finalmente no sirvió para nada. Al igual que muchas de las herramientas de guerra que los militares dan por sentado hoy en día, el helicóptero tuvo sus inicios en la Segunda Guerra Mundial, aunque brevemente. Inicialmente visto como poco más que un jeep volador, en una década la tecnología había avanzado hasta el punto en que el helicóptero se estaba convirtiendo rápidamente en una parte integral de las operaciones militares en todo el mundo, y además de su papel logístico, pronto adoptó roles más agresivos también. El ejército de los Estados Unidos reconoció temprano en el uso de la aeronave que la versatilidad de un helicóptero para los planificadores militares se veía compensada por su vulnerabilidad al fuego terrestre, particularmente cuando desembarcaban tropas. Se añadieron artilleros de puerta como una solución temporal, pero al considerarse esto insuficiente, el ejército de los Estados Unidos comenzó a modificar sus primeros modelos de helicópteros UH-1, conocidos universalmente como Huey, para llevar armamento más pesado, como cohetes y lanzagranadas, para operar en un papel de cañonero dedicado. Sin embargo, mientras los Huey se estaban enredando en el papel de combate en Vietnam, se estaban formulando planes para un helicóptero aún más letal.
Tan icónico como el Huey era el helicóptero de carga pesada, helicóptero de carga 47 Chinook, diseñado para llevar varias veces el número de tropas y equipo que el tipo más pequeño. Algunos comandantes más agresivos pronto comenzaron a darse cuenta de que la capacidad de levantamiento pesado del Chinook se podía utilizar para transportar armas pesadas en el papel de apoyo de fuego, y en 1965, Boeing Virtual comenzó a remanufacturar 4 Chinooks al estándar ACH-47A. El ACH-47A tenía el potencial de llevar un increíble poder de fuego a una zona de aterrizaje que podría estar rodeada de tropas enemigas, así como luego apoyar a las tropas estadounidenses mientras avanzaban hacia el exterior. La carga de armamento se lee como una lista de compras de muerte. 5 ametralladoras, 2 cañones de 20 milímetros MM-24, A1, 2 miniguns M18, A1, 2 lanzacohetes de 19 tubos de 7.25 pulgadas, un solo lanzagranadas automático de 40 milímetros montado en la barbilla. Además, las puertas traseras y laterales se podrían remover para añadir ametralladoras extra y otras armas según se necesite. Reconociendo que el Chinook recibiría mucho fuego enemigo, los helicópteros recibieron importantes mejoras de armadura para proteger a su tripulación de 8 hombres, pero estas, combinadas con cargas pesadas de armas, eran demasiado incluso para el Chinook y se tuvieron que instalar motores más potentes para contrarrestar la penalización en el rendimiento. Apodado el Chinook, blindado o armado, la nueva aeronave fue apodada por su tripulación como Guns a Go-Go y se realizaron pruebas de combate en Vietnam en 1966. Según todos los informes, las 3 aeronaves desplegadas se desempeñaron bien en combate, ocupando un lugar en algún punto entre los Hueys armados y los cañoneros AC-47 de ala fija. Sin embargo, la mala suerte parecía perseguir al programa. Una aeronave fue dañada más allá de la reparación en una extraña colisión en tierra con un helicóptero de carga, 47 regular, y para que el programa no perdiera impulso, se desplegó el avión de evaluación desde los Estados Unidos. En menos de 9 meses, esa aeronave también se perdería cuando su cañón de 20 milímetros se soltó mientras disparaba y luego se giró hacia arriba, enviando proyectiles a los rotores de la aeronave, efectivamente derribándose a sí misma y matando a los 8 hombres a bordo en el proceso. 9 meses después, los 2 Chinooks armados restantes sufrieron un intenso ataque, forzando a uno a aterrizar sin energía. La otra aeronave disparó fuego de supresión mientras rescataba a la tripulación antes de huir del lugar. Los intentos de recuperar el valioso Chinook derribado fracasaron cuando el fuego de mortero enemigo lo destruyó. Ahora, con solo una aeronave restante, se decidió abandonar el programa. La pérdida de 3 aeronaves hundió inevitablemente el proyecto ACH-47. Primero, ahora teníamos el AH-1 Huey Cobra, el primer helicóptero de ataque dedicado del mundo, que era rápido, fuertemente armado y blindado, y con un perfil significativamente más pequeño, por lo que era mucho más difícil de apuntar y golpear desde el suelo. En segundo lugar, la situación logística en Vietnam era tal que los Chinooks valían su considerable peso en oro para los comandantes que necesitaban grandes cantidades de suministros para ser trasladados rápidamente a sus hombres, muchos de los cuales a menudo estaban rodeados de densa selva, llena de tropas enemigas, donde el reabastecimiento desde cualquier lugar que no fuera el aire era imposible. Como tal, el ejército de los Estados Unidos se mostró reacio a liberar más estructuras para conversiones en cañoneras. Los Chinooks en realidad todavía vuelan hoy en día y a menudo están fuertemente armados para defenderse, pero nunca se han acercado al increíble poder de fuego de la CH-47. Para la década de los 60, la Guerra Fría estaba en pleno apogeo y en ambos lados de la cortina de hierro había un miedo muy creíble de que el primer día de cualquier guerra futura, los aeródromos serían destruidos dentro de las primeras 24 horas, negando las ventajas del poder aéreo militar para repeler al enemigo. Por lo tanto, había una obsesión con los aviones capaces de despegue y aterrizaje vertical, despegue y aterrizaje verticales. Estos aviones no necesitarían pistas y podrían despegar y aterrizar desde cualquier superficie plana como un helicóptero, pero luego transformarse en un jet rápido una vez en el aire. Se probaron muchos diseños de aviones en un esfuerzo por lograr esto con resultados mixtos.
En los Estados Unidos, se realizaron experimentos con la instalación de propulsores de cohetes en los supersables F-100 y lanzándolos como misiles, aunque esto aún dejaba el problema de dónde iban a aterrizar. El Ryan X-3 probó la factibilidad de aterrizar un avión en su cola, mientras que en Francia, la compañía Dassault construyó una variante de su famoso caza Mirage, que, además de tener su motor principal para el vuelo hacia adelante, contaba con 8 jets de elevación montados verticalmente para despegue y aterrizaje vertical. Esta aeronave consumía tanto combustible que su tiempo de vuelo rara vez superaba los 10 minutos y podía terminar abruptamente si fallaba uno solo de sus jets de elevación. No sería hasta la llegada del Hawker Siddeley Harrier británico que se lograría el despegue y aterrizaje vertical práctico, y la aeronave conocida universalmente como los jets de salto entró en servicio con la Real Fuerza Aérea en 1969 y con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1971. La clave para la capacidad de la aeronave de despegar y aterrizar verticalmente fue su único motor Rolls-Royce Pegasus, que en lugar de enviar el empuje a través de un solo escape, lo divide entre 4 toberas rotativas dispuestas alrededor del centro de gravedad de la aeronave. Cuando se necesitaba despegue y aterrizaje vertical, las toberas rotaban hacia abajo, pero una vez en el aire, rotaban hacia atrás para el empuje hacia adelante. Pero además de liberar la necesidad de que la aeronave opere desde pistas, la capacidad de despegue y aterrizaje vertical del Harrier también presentó una amplia gama de posibles opciones para su uso en un entorno naval. Para los años 1970, la aviación basada en portaaviones se había vuelto tan compleja y costosa que menos de un puñado de naciones podían permitirse seguir operándolas. Ahora, sin embargo, el Harrier ofrecía esa posibilidad, y en teoría, incluso una fragata podría llevar un avión de combate que operara desde su cubierta de helicópteros. Esto planteó la posibilidad de que se pudieran construir nuevos buques de guerra que fueran parte crucero, parte portador de Harrier, dando a una marina poder aéreo a una fracción del costo de un portaaviones. Incluso hubo un coqueteo con la idea de construir submarinos portadores de Harrier, aunque obviamente esto nunca se concretó. Los ingenieros en el Reino Unido aprovecharon las posibilidades navales del Harrier y concibieron el sistema Skyhook, que fue diseñado para hacer las operaciones de Harrier desde tales buques de guerra más eficientes y seguras. El concepto empleaba el uso de grúas fijadas en la parte trasera de un buque de guerra, o incluso a bordo de un barco de carga requisado, que atraparían a los Harriers mientras flotaban debajo de ellos y luego los bajarían hasta la cubierta de vuelo. Como alternativa, la grúa podría repostar a los Harriers, permitiéndoles ejecutar misiones más largas. Otra ventaja que se percibió rápidamente fue que con la grúa Skyhook, los Harriers también podrían ser lanzados y recuperados, incluso en los mares más agitados, donde la cubierta se balancearía de un lado a otro gracias a las computadoras que mantendrían el equipo de agarre perfectamente horizontal. En consecuencia, el sistema ofrecía ventajas incluso sobre los portaaviones convencionales, que aún requieren un clima relativamente tranquilo para operar sus aviones de manera segura. También era una forma mucho más rápida de poner un avión en el aire que lanzarlo usando una catapulta. Con la esperanza de aprovechar al máximo el potencial de este nuevo sistema, British Aerospace desarrolló un prototipo para fines de prueba, y las pruebas involucraron el Harrier de 2 asientos de la compañía, registrado apropiadamente como GBTOL. Las pruebas demostraron que el concepto era factible, y British Aerospace intentó atraer la mayor atención posible para ello, pero el gobierno británico simplemente no estaba interesado, tampoco otras naciones, principalmente debido al propio Harrier. A pesar de su rendimiento superlativo en la Guerra de las Malvinas de 1982, el Harrier era lento y un avión comparativamente ligero en comparación con tipos más convencionales. Como tal, el proyecto se desvaneció silenciosamente y queda como una de las verdaderas grandes historias de qué pasaría si en la aviación. Y ahí tienes historias de aviones que podrían haber cambiado el mundo. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y reacciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.